¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos de nuevo en un capítulo nuevo de Sexto Sentido. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él ha destacado mucho últimamente en su deporte, ya que forma parte de las Águilas Blancas, ha sido seleccionado nacional y participó de una forma pues descomunal en el Tazón Azteca 2025. Estoy hablando de Jesús Alcalá, la Chiva. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal tú? También muy bien, gracias. Eh, para comenzar, me gustaría pues que tú nos contaras un poquito más de ti, de cómo fue tu niñez, de cómo era ese niño, qué sueños tenía, dónde quería llegar, antes de comenzar de lleno con lo de tu carrera. Pues yo recuerdo, están un poco vagas ahí las memorias, pero recuerdo algunas cosas de más o menos mis sueños, de lo que quería hacer y era muy variable. O sea, empecé queriendo ser espía, quería ser después policía, después quería ser futbolista. Como que iba cambiando dependiendo de lo que yo veía, o sea, como que era muy influenciable en lo que yo veía y eso determinaba lo que quería hacer o mi sueño, o sea, como que cambiaba mucho. Muy bien. ¿Y cómo podrías definir tú o qué nos podrías contar de acerca de cómo comenzó tu pues historia en el fútbol americano? Pues todo empezó porque yo tenía un amigo en la primaria, entre la primaria y secundaria, que jugaba americano. Entonces, pues yo lo veía llegar con su casco, sus sombreras y me daba mucha curiosidad, me daban muchas ganas de también tener un equipo, tener un casco, tener unas sombreras. Y me dijo, pues ¿qué tal si vas un día y te pruebas o ves si te gusta? Y ya desde ahí empecé, bueno, fui, es una anécdota un poco graciosa, justo de ahí nació todo. Yo llego el primer día a entrenar, pero yo antes de esto pues no tenía ningún acercamiento al fútbol americano, solo tenía acercamiento a otros deportes como el soccer, el taekwondo, el básquetbol. Entonces, pues a mí se me hizo muy fácil llegar con mi playera de las Chivas y mi short de las Chivas. Llego y pues como nadie me conocía, los coaches me decían, tú, Chiva, por mi playera, entonces desde ahí me dicen así desde los 12 años. Te dicen Chiva entonces. Sí. De ahí surgió el apodo. Este, ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que podías tomar un poquito más en serio el fútbol americano y que no solamente lo tomabas como un hobby? Pues creo que desde el principio, o sea, desde el primer momento uno se da cuenta que no estás en un deporte en el que puedes llamarlo un hobby, que es un deporte que te tienes que tomar en serio sí o sí. Entonces creo que desde el momento uno que yo llegué a entrenar, me di cuenta que eso no era un hobby, que era pues más como un estilo de vida. Ajá, muy bien. Y antes de los partidos, ¿tú tienes algún ritual que hagas, algo en especial? Mm, la verdad me gusta, no es algo como muy específico, solo me gusta escuchar cierto tipo de canciones o cierto Ujú. tipo de artistas que me motivan, que prenden como ese fuego dentro de mí y me hace pues motivarme para los partidos. Ajá. Y en ese transcurso de tu vida, ¿cómo fue que pues entraste a las Águilas Blancas del IPN? Pues justo es lo que te comentaba, o sea, mi amigo jugaba en Águilas Blancas y justo también tiene mucho que ver la cercanía del campo de Águilas Blancas con mi casa. Me Ujú. queda a unos 10 15 minutos, entonces creo que es el equipo que más cerca está. Y también, bueno, cuando yo le dije a mi papá, pues él estaba muy emocionado porque él estudió en el Poli, entonces pues él estaba súper emocionado porque yo quisiera jugar americano y aparte en Águilas Blancas. Ajá. Entonces, cuando tú comenzaste a jugar, directamente entraste a este equipo, como quien dice. Sí, sí. Porque una vez que hay muchos que llevan como que su proceso de que están en una escuela, juegan en prepa en un lugar, luego ya en la universidad entran al equipo universitario No, yo ahí, born and raised ahí. de una. Sí, sí. He jugado en otros equipos, pero siempre he estado en Águilas. O sea,
Creo que la única vez que me salí para jugar en otro equipo fue cuando estaba estudiando en otro lugar, que era el Tec de Monterrey, y pues por temas de que estaba más lejos, dije, bueno, voy a jugar ahí en el Tec. Jugué unos 2, 3 años y ya después me regresé. Muy bien. Este, ¿Y qué fue lo que tú consideras que es más difícil en cuanto a la adaptación al nivel universitario? Yo creo que la velocidad entre la intermedia y la liga mayor es muy grande y también el tema del gimnasio. En intermedia uno puede destacar, pues ahora sí que casi sin ir al gimnasio, pero ya en liga mayor creo que es algo muy obligatorio. ¿Tú consideras que hay sacrificios que las personas no perciben? ¿Y cuáles serían como que los que tú consideras que son como más importantes para ti? Sí, yo creo que hay muchos sacrificios que muchas personas no ven. El principal, pues yo creo que es el tiempo que le dedicas al deporte, porque son 2 horas de entrenamiento en campo, más lo que te den de gimnasio, que generalmente también son 1 o 2 horas, entonces ahí ya son 4 horas de tu día. Y aparte de eso, después, cuando estás en temporada o en pretemporada, tienes que ir a video con tus coaches para hacer un poco de scout para los siguientes partidos o simplemente ver tus entrenamientos que puedes mejorar. Entonces de ahí son otra hora, otras 2 horas, ahí ya son 6 horas de tu día que pues son dedicadas completamente al fútbol americano. Algunas otras cosas también, pues el tema de las salidas, uno pensaría que los jugadores de americano salen mucho o enfiestan mucho, pero bueno, personalmente yo cuando estoy en temporada pues trato de no salir para nada. Otra cosa que también es muy personal, que puede que no aplique para todos, pero también el tema de la comida, yo la controlo mucho. El tema del alcohol, yo no tomo casi nada de alcohol o nada. Y bueno, pues otros temas nocivos, pues tampoco, obviamente. Ujú. Siento yo que tienes como que mucha razón en cuanto a eso y siento yo que es como que algo muy positivo de ti, porque igual yo he notado que otros deportistas se afecta un poquito su rendimiento cuando son muy fiesteros o descuidan mucho lo, la disciplina del deporte por irse por otro rumbo, porque igual muchos se confían de más en el talento que tienen para desempeñar su deporte que lo dejan de lado porque dan por hecho que son buenos y que siempre van a estar en el equipo simplemente por ser buenos. Sí, exacto. Y en algún momento de ese tiempo que llevas jugando, ¿has sentido pues que no vas a lograrlo? Mm, pues sí, creo que es un pensamiento muy recurrente en los atletas, pero creo que también es otro pensamiento muy recurrente el como eliminar este que tú mencionas y convencerte a ti mismo de que aunque sea muy difícil, aunque veas las cosas muy negras, aunque todo esté fatal, tú puedes con eso y más. Sí, porque a veces llegan en determinado momento como que los pensamientos intrusivos, ¿no? Sí, exacto. Ajá. ¿Y quién crees que ha sido clave en tu desarrollo como atleta? ¿Quién ha sido como tu círculo de apoyo? ¿O quién, sí, quién son los que confían, con los que tú confías para seguir desarrollándote? Pues la verdad es que mi familia siempre ha estado presente, principalmente mi papá, mi hermana, mi mamá y mi sobrina, son los que pues, están casi el 100% de mis partidos ahí en las gradas, son los que si no puedo ir a tal lugar me llevan, si estoy lastimado me ayudan, me suben hielo, me llevan al doctor. Creo que esto es una parte también fundamental en la vida de un atleta y ellos pues han hecho un trabajo que les debo mucho. Sí. Y qué importante que estén como que de la mano contigo y que tú juegues donde ellos radican, pues, porque ya ves que también hay muchos atletas que viven fuera de donde son, por decirlo así, y es más difícil que su familia los pueda acompañar o tengan como que este seguimiento. Y tienen que buscar como que otro grupo que los pueda como que acoger para seguir sobrellevando pues lo difícil de la distancia con su familia.
Después de todo este tiempo que llevas en las Águilas Blancas, ¿cómo fue que te mandaron a hablar para la selección? Eh, pues termina mi liga mayor y pues ya se sabía que iban a salir la selección. Pues creo que es un objetivo que empieza desde antes de la temporada, que tú tienes que tener una buena temporada para poder sobresalir y eventualmente que te llamen a la selección. Entonces, pues sí, al final de la temporada me marca mi head coach y me dice que si estoy disponible para la concentración de la selección, que va a ser en Puebla, me dice todos los detalles y pues yo le digo un sí rotundo, que aunque yo tenga trabajo, lo que sea, pues ahí voy a estar. Creo que pues, también es una prioridad y ya era como, pues sí, la última vez que iba a jugar este fútbol estudiantil. Ajá, muy bien. ¿Y qué sentiste tú al ponerte por primera vez el jersey de la selección mexicana? La verdad es que es un sueño también que siempre había tenido, representar a mi país de cualquier forma. Se siente un orgullo muy grande. Ujú. ¿Y sientes tú que es más difícil o sientes más presión al representar a tu país que a tu equipo? Sí, claro, se siente esa presión de más personas porque ya no solo es la afición de tu equipo, ya es pues toda la afición del país con un solo equipo, con una sola persona. Entonces sí se siente, sí es muy diferente y sí es más presión. Ajá. ¿Tú crees que en este tiempo ha cambiado tu mentalidad de cuando iniciaste, ahora que ya viviste todo este proceso? ¿Y Eh, qué es lo que ha cambiado? yo creo que sí ha cambiado, pero siempre se mantienen como esas bases que me llevaron a hacer deporte. Bueno, todas las bases que me han dado el deporte ha cambiado, pues como dices, verlo un poco más, tomar un poco más en serio el deporte. Como vas creciendo, vas tomando un poco más en serio el deporte. Ya no solo, ya no solo vas por tus amigos, ya no solo vas a cotorrear, ya no solo vas a pasártela bien, ya vas por algo más serio, empieza a cambiar tu mentalidad, empiezas a querer ser mejor cada día y creo que eso es lo principal, el principal cambio. Y ahorita con el nivel que tú tienes deportivo, ¿sientes todavía miedo al entrar al campo o nada más que es como pura adrenalina? No, creo que miedo a entrar al campo nunca he sentido, incluso cuando era pequeño tampoco lo sentía. Creo que sí es más esa adrenalina, ese nerviosismo de jugar un partido nuevo. Ajá. ¿Y cuál ha sido el golpe más duro que te ha tocado vivir en cuanto a lo anímico y lo físico dentro de tu deporte? Mm, anímico, yo diría que el último partido de Liga Mayor, eh, entre el último partido y la última vuelta que se da cuando eres local, esa se da con tu familia, con los regalos, las flores que te traen ellos, porque pues es la última vez que vas a estar ahí en tu casa, por así decirlo. Creo que ese es un golpe muy fuerte eh, anímicamente y bueno, físicamente creo que no podría ni siquiera contarlos, han sido demasiados, pero pues entre ellos lesiones de rodilla, ahorita tengo 4 operaciones de rodilla, pero ya todo bien, ya quedaron. Eso es lo importante, ¿no? Igual cuidarse y tener también disciplina en cuanto a la recuperación, porque después vienen problemas que se desarrollan más adelante. Y bueno, debido a todas estas lesiones o por problemas que hayas tenido o algo, ¿alguna vez has pensado en dejar el fútbol americano? Eh, sí, más no tanto por temas de lesiones, más como igual por temas anímicos. eh, pues que a todos los atletas creo que le llegan de, no sé, desacuerdos con coaches, simplemente estás pasando por un mal rato, cosas así. Creo que lo llegué a pensar 1 o 2 veces, pero igual siempre fue más grande pues ese deseo de seguir ahí. ¿Y cómo tú manejas la presión que te da como que todo tu contexto para no fallar? Eh, pues creo que
como yo la manejo es dándome retroalimentación a mí mismo acerca de todo lo que he hecho, todo lo que he logrado y todo de lo que soy capaz. Entonces, pues si me llega alguna duda, me recuerdo todos estos puntos y empiezo a bajar un poco la presión. Ajá. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la anécdota que tú consideres que es la mejor que has vivido dentro del fútbol americano. Mm, pues son demasiados, pero pues yo creo que lo mejor que he vivido es este proceso de concentración con la selección. Eh, pues tú tienes una idea de lo que son las personas de los otros equipos, pero es muy completa, es completamente diferente a lo que en realidad son. Y convivir con ellos toda esta semana de concentración es algo increíble. O sea, conocer nuevas personas de diferentes estados, de diferentes equipos, personas con las que en otras circunstancias nunca hubieras coincidido, creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y ahora vamos al otro extremo. ¿Cuál consideras tú que ha sido como que la más complicada, la más difícil o a lo mejor algo que no te agradó tanto? Mm, Pues yo creo que la parte de las lesiones, específicamente mi primera operación, creo que sí fue muy difícil porque pues era algo completamente nuevo, era estar en cama reposando cuando yo nunca reposo, experiencias pues malas pero nuevas, entonces creo que todo esto pues sí fue de las cosas igual más difíciles que he vivido. ¿Qué le dirías tú a una persona, a un chavito que sueña con llegar tan lejos como tú? Mm, que va a haber muchos obstáculos en el camino, pero que ninguno de ellos tiene por qué alejarte de tu sueño. Siempre vas a poder con lo que se presente y pues síguele dando. ¿Y qué consejo te darías a tu yo de que iniciaba a jugar? Mm, yo creo que dos cosas muy sencillas. Empieza desde antes de entrar al gimnasio y cuida tus rodillas. Muy bien. ¿Y qué sigue para ti en este 2026? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué metas quieres cumplir? Pues ahorita está a la vuelta de la esquina la temporada de la LFA. Entonces, pues el proyecto que se viene es ya ser un jugador profesional de fútbol americano en el equipo de Raptors y pues destacar ahí. Muy bien. Eh, ¿Has perdido cosas importantes por jugar fútbol? Me refiero como que a veces hay amigos o parejas que no pueden como sobrellevar el ritmo que ustedes llevan como deportistas y muchas veces deciden alejarse en lugar de como que adaptarse al tiempo que ustedes tienen para, pues con ellos. Sí, creo que también es muy natural en los atletas perder algunas relaciones por todo el tiempo que implica entrenar. Sí me ha pasado, la verdad es que más que nada relaciones de amistad, que a veces pues te invitan a una fiesta, te invitan a tomar, ellos están tomando y tú no, entonces como que no, como que a veces no cuadra ese estilo de vida. Y pues sí, sí hay personas que no lo entienden y se alejan. Creo que es normal. Muy bien. Eh, ¿Tienes algo más que no quieras compartir? ¿Algo sobre ti? ¿Sobre tu carrera? Mm, pues de mi carrera es que estudié sistemas computacionales en el TEC de Monterrey y creo que también eso me ha llevado un poco a mi otro gran hobby, son los videojuegos. También me gustan bastante los videojuegos, lo hago mucho también. Muy bien. Eh, Te lo comentaba porque bueno, hubo varias preguntas que se enfocaban como que más a tu vida que a lo del deporte y traté como que de mediarlas un poquito y todo eso. Entonces, ¿te parece si pasamos a la sección de las preguntas? Claro. Sí, muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos dejaron para ti es,
¿Cuál fue tu experiencia al jugar en la selección nacional en el Tazón Azteca del 2025? Pues sí, como lo mencionaba hace rato, la experiencia de la concentración es una eh, de las cosas más increíbles que he vivido. Y ya más que nada, más hablando del juego en sí, creo que se vive también diferente. Un partido entre equipos de temporada a un equipo ya de selección. Se vive, uno pensaría que pues ya no nos importa, de que ya acabó la temporada, no nos queremos lastimar. Pero la verdad es que creo que eso me gusta mucho del deporte. Todos estábamos compitiendo al tú por tú y al 100% de nuestras capacidades. Eso también me gustó bastante. Perfecto. ¿A quién fue la primera persona que le contaste cuando te marcaron para que pudiera ser parte de la selección mexicana? Sí. Mm, Creo que a mi hermana, sí, creo que mi hermana fue la ¿Y primera. ella qué te dijo? ¿Recuerda? Muchas felicidades, está muy emocionada ella, por supuesto, pues, ella es como mi mejor amiga, entonces siempre yo le cosas del americano. ¿Cómo es jugar en Águilas Blancas? Eh, yo y ya con un poco de la opinión de gente externa de otros equipos, que es muy diferente. Es una de las cosas, pues, yo creo que más sorprendentes. O sea, cuando llega alguien de otro equipo a Águilas Blancas, ellos mismos nos lo han dicho, que se siente una hermandad que no han sentido en otros equipos. Creo que, pues, más que compañeros de equipo, yo me llevo amigos para toda la vida y, pues sí, siempre he dicho que le debo mucho a Águilas Blancas. Son el mejor equipo del país, la verdad. Muy bien. Este, la que sigue dice, ¿por qué en tus fotos pones una A en tu muñeca? Una en mi muñeca. ¿En cuáles fotos? No sé si deja una pregunta. Ah, sí, sí, bueno, no es como tal en la muñeca. Los jugadores de americano generalmente nos ponemos unas cosas que se llaman tape, que Ujú. son para vendar. Entonces aquí nos ponemos, pues, iniciales de personas, cosas de Dios, por ejemplo. Entonces, pues sí, en esta temporada y en unas pasadas me he puesto la A por la inicial de una persona. Muy bien. ¿Y cuál es tu mayor motivación? Mi mayor motivación, pues sí, yo creo que es mi familia. Mi familia es mi motor. Muy bien. La siguiente dice, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? A corto plazo, pues como lo dije, ya está a la vuelta de la esquina la temporada de la LFA, entonces, pues se podría decir que a corto plazo sería destacar con Raptors y obviamente ser campeones. Y a largo plazo, pues tener una carrera profesional, tanto deportiva como laboral exitosa, eh, tanto en el campo como en lo de afuera. Muy bien. Dice la siguiente, ¿cómo es que tú y tu novia se impulsan en el deporte cuando los dos están enfocados? Bueno, pues ahorita no hay, pero, Ah, pero creo cuando... que fue que la historia subí cuando andaban, yo creo entonces. Sí, pues sí, en su momento, o sea, bueno, si tuviera novia, te digo como si tuviera novia, eh, pues creo que una relación es para eso, al final de cuentas, no solo estar todo bien y en las buenas y cuando los dos están súper bien. eh, Creo que cuando uno no está del todo bien en el deporte, pues sí necesita ese cierto apoyo de la persona con la que está. Entonces, pues creo que es muy importante ese apoyo. Muy bien. La que sigue es, ¿cómo debe de ser la mujer que se gane tu corazón? En cuanto a características físicas y en su personalidad. Pues características físicas, creo que no tengo así como vagamente se diría un tipo. Ajá.
Pero pues en personalidad creo que me gusta mucho que entienda esa parte de mi vida tan importante que es el deporte, como tú decías, que no se saque de onda si a veces no puedo salir, que entienda a veces que a lo mejor estoy muy golpeado y no puedo ir a tener una cita, cosas así, que entienda como esta diferencia entre la vida amorosa y la vida deportiva, gente que me apoye en todo lo que quiera hacer, que confíe en mí y pues, que me quiera. Porque muchas veces las novias desconfían un poquito o son bastante celosas, como con los deportistas cuando viajan, porque salen mucho y juegan en otros lugares y se quedan allá y pues como que se puede prestar a todo eso, ¿no? A las infidelidades. La verdad es que a veces ni siquiera nos da tiempo ni de salir ni ganas de tan cansados que estamos cuando... Sí. Lo que quieren es descansar, ¿no? Relajarse y... Sí, exacto. La siguiente dice, ¿cómo aprendiste a correr tan rápido? Pues creo que es algo que viene desde que yo era pequeño. Eh, pues a lo mejor podría decirse que es un poco de genética, porque te digo, incluso cuando yo jugaba otros deportes, pues siempre, siempre era como una de mis fortalezas ser rápido. Ya después de eso viene ya más conocimiento acerca de mi cuerpo, viene más conocimiento acerca de cómo ser más rápido. Y pues mi pensamiento fue, si yo tengo ya una fortaleza, pues genética o una fortaleza de nacimiento, que es ser rápido, pues la voy a mejorar. Y entonces ya yo investigué ejercicios pliométricos, ejercicios de explosividad para ser más rápido. Y creo que, pues creo que cualquiera podría hacerlo también. O sea, son cosas que están en internet, son cosas que están en YouTube, ahorita en TikTok. Creo que todos podemos llegar rápido. Muy bien. Cuando tú jugabas los de otros deportes de niño y todo eso, igual se te daban o se te complicaban, porque ya es que hay niños que todos los deportes se le dan, todos. El que lo pongas a hacer, todos son muy diestros para hacer cualquier deporte. Ujú. Sí, pues a mí siempre me han gustado mucho los deportes y creo que puedo decir que no soy malo en los que he hecho. Llegué a, en taekwondo llegué a niveles igual muy altos, me salí porque ya, bueno, yo sentía que ya era mucho tiempo de estar ahí, y ya había llegado pues a todas las cintas, ya las tenía. En el soccer también creo que llegué a un nivel pues bastante alto, salí campeón de varias ligas muchas veces, y llegué ahí a entrenar también con las fuerzas básicas del América. Eh, el básquetbol también ahí no lo he hecho tanto como los otros, pero creo que también se me da, entonces, pues la verdad es que sí, creo que se me dan bien los deportes. Muy bien. La última es, ¿a qué edad comenzaste a hacer deporte y qué fue lo que te impulsó? Empecé como a los 5 años en natación y la verdad el impulso que tenía era de mis papás, que yo no tenía ni siquiera ahí tanto de razón y ellos fueron los que me inculcaron pues empezar a meterme a deportes. Muy bien. Entonces con eso pues terminamos la sección 2 de las preguntas y pues iríamos a la tercera y última sección, que es donde vamos a hablar de las anécdotas paranormales que te han sucedido a ti o a alguien cercano a ti, amigos, familia, familiares, seguidores. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría hacerte una pregunta que pues se la hacemos a todos los invitados. Y es que si tú crees en este tipo de fenómenos, en fantasmas, en brujas, en duendes, en todo ese tipo de cosas, o, o no. Pues sí, sí, pero últimamente, bueno, en los últimos muchos años ya como que no he tenido acercamiento directo con estos temas, entonces creo que me pasaba más cuando era chiquito, ya ahorita pues ya cuando me hagas preguntas ya haré, pero sí, yo creo que sí, pero no me han pasado últimamente cosas como para decir algo. Muy bien. ¿Qué te parece si empiezas tú o empiezo yo como tú quieras?
No, pues tú si quieres. Esta historia nos la mandaron, no tiene pues nombre de quién la envía. La mandaron anónima y dice así: llegamos a vivir a la vereda de Las Palmas porque mi esposo había conseguido empleo en una hacienda y necesitábamos el dinero, ya que hacía poco había nacido mi hijo. Veníamos de un pueblo bastante alejado de aquel lugar y por ahí no conocíamos a nadie, pero una señora vivía cerca y fue en la tarde y se nos presentó, diciendo que nos daba la bienvenida y que siempre estaría a la orden para lo que nosotros necesitáramos, ya que éramos nuevos por ahí y no conocíamos nada. Aunque habló de manera cordial y parecía sincera, su mirada siempre estuvo puesta sobre mi bebé, que estaba en la cuna. Una mirada tan penetrante y fría que decía muchas cosas. Se despidió sin más y el tema quedó así. Aunque mi esposo vino por la tarde de trabajar, le comenté lo que había vivido o lo que había visto en esa mujer. Me dijo que solo eran impresiones mías, que hay personas que tienen esa mirada así. Esa misma noche, mientras dormíamos mi esposo y yo en la cama y el bebé en la cuna, escuché un ventarrón golpear el techo de la casa. Vi por la ventana cómo los árboles se movían y entró un viento helado. Escuché cómo por encima del techo corría lo que parecía ser un animal. Así que desperté a mi esposo y le dije: escucha, en el techo hay algo. Pero él dijo: no, es un gato o cualquier animal que va de paso, y volvió y se durmió. A ver si le entiendo un poquito porque de repente no saben escribir bien y ahí estoy adivinándole. Yo intenté dormir, pero no lo pude hacer porque el niño empezó a llorar. Así que me desperté, fui a la cocina, le di su biberón e intenté que se durmiera. Y nada. Cambié su pañal, pero él seguía igual. Desperté a mi esposo y le dije que parecía que el niño estaba enfermo. Me dijo que esperáramos la noche y que si seguía así, madrugábamos con él para llevarlo al doctor del pueblo. Pero a eso de las 3 de la mañana, cuando los gallos empezaron a cantar, el niño se quedó profundamente dormido. La noche siguiente no me despertó el viento ni el ruido encima del techo. Me despertó una presencia que había al lado de la cama. Sentí firmemente cuando se sentó. Quise despertar a mi esposo para decirle que alguien había llegado, pero en ese momento sentí una opresión en el pecho tan fuerte que casi me impedía respirar. Mi niño empezó a llorar desesperadamente y no sé por qué mi esposo no despertaba. Yo intentaba moverme para gritarle que algo estaba ocurriendo. El niño seguía llorando desesperado y mi esposo no reaccionaba. Esto fue cuestión de toda la noche. Otra vez al canto del gallo, aquello desapareció. Yo desesperada le dije a mi esposo lo que había ocurrido. El niño dejó de llorar y se durmió. Aunque mi esposo es un poco incrédulo, le pareció extraño todo lo que yo le había contado. Más aún, sobre mi pecho se veían moretones, de eso que me había oprimido. En la mañana siguiente, a eso del mediodía, aquella mujer, la vecina, volvió. Simplemente llegó a la casa, saludó y se sentó a un lado de donde estaba el niño jugando. Sin más me dijo: su niño es muy hermoso, más hermoso de lo normal. Pero lo dijo en un tono de voz que me heló la sangre y entendí en ese momento que esa mujer no era buena y andaba detrás de mi pequeño. Cuando ella se marchó, así como había regresado sin más, bajé hasta el pueblo, aunque me quedaba un poco retirado. Allá en la iglesia hice bendecir un rosario que siempre tenía y llevé un poco de agua bendita. La regué alrededor de la cama y me dormí con el rosario en la mano. La noche volvió a ser la misma. Escuché aquello caminar por el techo. Yo apreté mi mano y empecé a rezar. El niño de inmediato lloró. Él también sentía lo que estaba ocurriendo. Aquello se sentó al lado de mi cama y me dijo: a tu niño me lo voy a llevar. Yo apreté más el rosario y recé todo lo que sabía, todo lo que se me venía a la mente. Ella empezó a reírse y con una risa chillona me dijo: de nada te servirá. En
En ese momento sentí una opresión tan fuerte en el pecho, más fuerte de lo normal, que sentí que perdí el conocimiento. No sé cuánto pasaron, si segundos o minutos. Desperté asustada gritando, ¡El niño! ¡El niño! Mi esposo despertó y preguntó qué pasó. El niño no estaba en su cuna, pero escuchábamos a lo lejos el llanto. Mi esposo tomó un machete y salió corriendo hacia donde provenía el llanto. A mi niño no te lo vas a llevar. Y le dijo groserías. Aquí eran las groserías, pero eso no las vamos a ahorrar. Efectivamente, a unos pocos pasos de la casa, el niño estaba en medio del camino. Lo llevamos de nuevo adentro y lo pusimos en su cuna. Le conté a mi esposo de nuevo lo que había pasado esa noche. Y me dijo que eso era algo normal, que eso era del demonio o de esas brujas. Así que me dijo que en la mañana nos madrugamos para donde su madre, que nos diera una solución. Y efectivamente así lo hicimos. La madre de él, mi suegra, nos dijo que lo que teníamos que hacer era una cruz de sal en toda la puerta de la casa. Y al canto del gallo, había que tirar el agua bendita. Y si queríamos darle unos azotes para que se diera cuenta que la habían descubierto. En ese momento no solo sabríamos quién era la bruja, porque veríamos como un alma negra y oscura. Pero a la mañana siguiente, a pesar de los golpes y a pesar de sentirse descubierta, tendría que ir a la casa a pedir sal. Ahí le diríamos que no regresara más a nuestra casa, que no era bienvenida y que si lo hacía para la próxima no serían unos simples azotes, sería algo peor. Mi esposo y yo salimos, abrimos la puerta y efectivamente, ahí estaba la bruja, pero no era una mujer como nos imaginamos, era una gran ave grande como un búho o un águila, no sé cómo describirla, porque no era muy bien definida, era más bien oscura. Yo le tiré agua bendita mientras mi esposo, que llevaba el machete en la mano, le dio un golpe. Aquello dio un chillido desgarrador y se perdió. Apenas despuntaba el sol cuando 3 golpes nos despertaron. Era la anciana, la vecina que había ido a visitarnos. Su cara se veía quemada como si hubiese volado aceite y se movía con lentitud. Le dolía la espalda al parecer del golpazo de mi esposo. Y me dijo, ¿me regala un poco de sal? No se la di porque esta era una de las recomendaciones de mi suegra. Simplemente le advertí que no y que no la queríamos volver a ver por ahí, que si lo hacía para ella sería peor. Nunca más volvió. Es más, pasamos más de un año por ahí y nunca la volví a ver. Pero comprobamos mi esposo y yo que la maldad existe y que puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees tú? ¿Sí crees en las brujas tú? ¿En ese tipo de cosas? Sí, de que existen, yo creo que existen, o sea, gente que hace brujería, entonces, o sea, está muy heavy la historia, la verdad. Ya creo que esas ya son ligas más grandes, porque, pues, te digo, mis historias son de que ruidos o perros que ya no están y se escucharon, cosas así, pero estas historias creo que sí son, o sea, vivirlas ha de ser muy difícil y pues también muy pesado lo que vivieron. Sí, como por ejemplo a uno de los invitados que he tenido, al primero se llama Francisco. Él nos contó una historia más o menos parecida a esto, que él cuando tuvo a su bebé, siempre lo acostaban a un lado de su esposa e intentaba como que abrazarlo para sentir su respiración y sentir que el bebé estaba ahí. Y que un día también así quiso voltear para abrazarlo y no lo encontró. Y como que empezó a mover a la señora y todo esto y no despertaba y no despertaba. Y que en la puerta se escuchaba como si quisieran abrir y correr hacia afuera. Como que en un momento de desesperación, la señora como que reaccionó y pudieron prender la luz y vieron que su bebé estaba tirado en el suelo. Pero bueno, como ahí lo que yo me quedaba pensando era que como un bebé recién nacido va a poder moverse para brincar a cualquiera de los dos papás, caerse al suelo sin llorar. Y igual un golpe de la cama al piso de un recién nacido, pues hubiera fallecido también ahí, no está tan fácil.
¿Tú nos quieres contar una de las tuyas? Y luego ya yo sigo con una de acá. Sí, bueno, a lo mejor una pequeña historia. Yo de chiquito, eh, cuando pues ya me iba a dormir, de que ya las luces estaban apagadas, pues yo le decía mucho a mis papás que había personas en mi cuarto, o sea, que yo veía a un señor con un sombrero y a una niña más pequeña. Eh, nunca, nunca ellos me dicen, yo les dije que me querían hacer algo, que me hablaban, que se acercaban, solo yo los veía al pie de la cama y se quedaban ahí parados sin hacerme nada. Creo que esa es como la más personal. No sé, te digo, mis papás también han tenido acercamiento con eso. Mi mamá antes vivía en casa de mi abuelita paterna. Era un perro que se llamaba Sombra. Y pues, y ya, mi mamá y mi papá se pelean. Mi mamá se va a encerrar en el cuarto. Y algo que hacía antes mucho Sombra era ir a la puerta y rascar nada más para que le abrieran. Entonces mi mamá cuenta que escucha eso, escucha ese de que el perro rasca. Ya no había perros, Sombra ya había fallecido hace pues varios meses y escucha eso, entonces se sale corriendo con mi papá y dice, ya te perdono, pero vente conmigo. Ahí muere, ¿verdad? Ahí muere la pelea. ¿Te parece si contamos otra de acá? Claro. Sí. Ahí va. Esta situación la viví yo. Salía muy temprano a trabajar y antes de que pasara el autobús había un teléfono público de los que hoy en día ya no se ven. ¿A ti te tocó ver un teléfono público? Sí, todavía. Pero en ese entonces eran muy comunes. Cuando llegaba ahí, llamaba a mi casa a despertar a mi esposa para que despertara al niño para ir a la escuela. Era una rutina diaria, más aún que aquellas cabinas telefónicas que eran gratis. Cuando llegó a hacer mi llamada de rutina, ve a un hombre parado en la cabina. Aunque no tiene el teléfono en la mano, se escucha claramente cómo está hablando, pero su voz algo distorsionada, por no decir extraña o diferente, porque la verdad es que yo no lo entiendo. Pienso que tal vez es un extranjero y me paré detrás de él esperando a que desocupara el teléfono. Debo confesar que estaba desesperado porque no quería que a mi esposa se le hiciera tarde para despertar al niño. El hombre me mira y me dice que ya va a desocupar el teléfono. Eso no es lo que me sorprende o me asusta, porque el hombre no tiene boca donde debería estar la boca. Simplemente no hay piel, no hay ninguna cavidad. Aún así me habló. Yo retrocedo algunos pasos, pero en ese momento él se quita de la cabina y yo me acerco a llamar. Él me sigue mirando como si yo le impresionara. Cuando terminó la llamada, él se me acerca y me pregunta qué tengo en mi cara, señalando el lugar donde está mi boca. Le digo que no le entiendo. Me dice, sí, lo que mueves al hablar. Le digo, es la boca. Sorprendido dice, pero ¿para qué hace falta si yo no tengo? Está muy raro. Él me mira asustado y yo lo miro asustado. ¿Quién es aquel hombre que no entiende por qué yo tengo boca y él no? Es un personaje de otro mundo. Me está jugando una broma. Aunque no hay una persona cerca, se ven una que otra parada en los autobuses. Y le digo que todos los que están ahí tenemos boca, porque él no. Y vuelvo y le repito. Me da una respuesta que me deja al lado. De donde vengo no tenemos boca, no la necesitamos. En ese momento llega el autobús y me subo. A él siempre mirando a aquel personaje que se queda parado de pie a la cabina telefónica. Me sigue mirando tanto como yo él hasta que el bus se pierde en el final de la calle. Es una historia bastante extraña, aterradora diría yo, por no saber qué clase de personaje era aquel. Y aunque nunca más me volvió a ocurrir algo así, tan salido de lo natural, siempre lo recuerdo y cada que llegaba a esa cabina telefónica esperaba
encontrarme aquel personaje, pero nunca más ocurrió. No, bueno, yo no entendí tanto. Estuvo muy revolujada, muy rara. Sí, estuvo muy rara ¿Tú esa entendiste película. algo? Sí, pues que, o sea, bueno, es que al principio dice como que no tiene la boca donde la debería tener, pero después dice como que no tiene completamente, entonces eso fue como lo raro. Pero, Ajá. pues sí, o sea, está muy raro que de dónde salen como los sonidos entonces si no tiene boca y todo eso. Bueno, porque de repente también ha tocado que me mandan historias así, pero digo, no, es así ya. No te la creo tanto, ¿no? Como que hay otras que sí son más creíbles y otras como esta que ya cuando acabé de leerla dije, pues no lo entendí tanto, pero igual gracias, ¿no? Por compartirlo. Yo tengo una prima que aquí cerquita de mi casa hace tiempo tuvieron un accidente dos muchachos y a uno lo mataron ahí en una casita afuera. Entonces mi prima iba con mi abuelita y regresaba, ella vive como a 2 cuadras de mi casa. Entonces haz de cuenta que ella dice que un día en la noche pasó y estaba un muchacho ahí sentado y le preguntaba la hora. Y varias personas así habían dicho que ese mismo muchacho les preguntaba la hora y la hora y la hora. Pero no, como que no se habían dado cuenta de que era el mismo muchacho que había fallecido en ese lugar. Ya había muerto, pero aún así se aparecía y les preguntaba la hora. No, estaba como, bueno, ella dice que estaba como sentado agachado así y pasaban y les decía, oiga, ¿me puede decir la hora? Y él le decía la hora y decía gracias y seguían caminando. Y así varias personas de aquí de por donde yo vivo, de esta zona, dicen que han visto a ese muchacho ahí. Yo al principio, mmm, cuando iba a trabajar, yo soy maestro Ujú. y no trabajo aquí de donde yo vivo, pues trabajo en otro municipio. Entonces cuando me traslada, antes me iba por esa calle y una vez vi como que a lo lejos algo que estaba ahí sentado y me acordé de lo que habían dicho antes y dije, no, vuelvo, mejor giro y ahora doy vuelta por otra calle y ya salgo a la carretera para evitar que me pidan la hora, no, mejor, más vale. Yo me regreso a mi casa, no voy a trabajar mejor. Te pido permiso y me regreso. ¿Tú tienes alguna otra? Eh, Personal no, creo que más es como igual de amigos y familiares. Creo que algo igual que se repite mucho es esto que dices de personas que ya no están aquí y que aún así la gente se las sigue encontrando. Yo tenía igual un primo que tenía un amigo muy cercano. Entonces él cuenta que ya tenía mucho tiempo de no escuchar de él y de repente un día le marcan y era el amigo según. Entonces pues ya hablan, no sé qué, como que se ponen al corriente de qué ha sido de sus vidas, incluso se quedan de ver y todavía se ven. Entonces como al otro día o la semana siguiente se ven y ya todo, para él todo normal, pues era su amigo y se pusieron al corriente y después nos cuenta que, él le llega la noticia de que su amigo falleció mucho antes de la llamada y mucho antes de verlo. Y pues él lo cuenta como que neta, o sea, estuvo en carne propia con él, de que lo vio ahí. Entonces creo que sí, es algo que se repite mucho esto de ver personas que ya no están ahí. Entonces salieron, pero ya había fallecido. Y ya no había, ya no estaba. Ya, ya no había amigo. Ya no había amigo. ¿Tú te consideras una persona miedosa? ¿O como que te da igual? Mm, Pues creo que no miedoso, o sea, de que yo puedo estar, no sé, por ejemplo, a oscuras sin ningún tema. A veces cuando tienes una pesadilla, creo que sí es muy común que despiertes así todo con miedo, creo que es lo más cercano, pero no me considero miedoso. Y en cuanto a lugares, por ejemplo, que te digan, por ejemplo, que yo te digo, Jesús, vamos, te invito a grabar a una morgue, a un hospital, a un... así, ¿te consideras miedoso? O... No, yo te diría que sí, sin temas, vamos. Creo que me daría más miedo ir a lugares peligrosos por la delincuencia que a lugares así de que morgues y... Sí, de hecho sí, ¿verdad? Está peor la delincuencia que los muertos como quieran no hacen nada. Sí, sí, sí. No me acuerdo quién me había dicho algo así, que le tenía más miedo a los vivos que a los muertos, que como quiera
Al del muerto corres y ya ahí estuvo. Pero que con los de la delincuencia, pues no, ni aunque te escondas. Te voy a contar última de acá y ya si quieres terminamos. Va. Esta dice: el sepulturero, como le decían en el pueblo, era un hombre que había pagado varios años de cárcel por su vida pasada, bastante manchada de sangre. Su redención había sido dedicarla a cuidar el cementerio, sin recibir un sueldo. Simplemente esperaba que el sacerdote de la iglesia le diera la comida. Así, el trato era justo para ambos. El sacerdote, con poco, tenía un trabajador de día y de noche, porque el sepulturero dormía en un pequeño cartucho dentro del cementerio. No, cuartucho. No cartucho, cuartucho. Trabajador inalcanzable, decía el sacerdote. A cualquier hora que fueras, encontrarías al sepulturero trabajando, limpiando el jardín, organizando las lápidas, destruyendo y quemando ataúdes de cadáveres que ya habían sido exhumados. En un principio, el sacerdote pensó que tal vez aquel hombre tuviese intenciones obscuras, algo más siniestro, y por esto decidió vigilarlo. Estuvo vigilándolo e hizo que otros lo hicieran para ver si hacía algo inadecuado. Lo único extraño de aquel hombre era que nunca salía del cementerio. El sacerdote le regalaba ropa vieja y comida, así que él nunca, ni de día ni de noche, salía del cementerio. Ese era su hogar. Claro que el sacerdote le extrañó esa actitud, pero ¿en qué podría afectarlo a él eso? Una vez, el sepulturero, a eso de la medianoche, escuchó ruidos en algunas de las bóvedas, algo que nunca antes había pasado. Así que fue de inmediato a cerciorarse de que nada malo ocurriera, ya que en ocasiones había visto jóvenes intentando entrar al cementerio, ya fuera como un juego o simplemente a robar objetos de ahí. Cuando llegó al lugar donde se escuchaban los ruidos, vio una figura, al parecer de mujer, por su cuerpo, vestida con un velo, al pie de una de las tumbas. Le preguntó que ella qué hacía ahí, y en ese instante sintió un quejido lastimero en el aire, y también la desaparición de aquella figura. Se persinó y volvió a su pequeño cuarto, empezando a cuestionarse si estaba bien de la mente, porque recordó así los crímenes que había cometido. Se preguntó si todos estos no eran simplemente parte de su locura. Tal vez eso que acababa de ver y que antes no había visto también era su mente. Se cuestionó si la maldición que él quería tener era falsa y no tenía que vivir siempre en el cementerio. Aseguró después, en la carta que encontraron, que mientras estuvo en la cárcel conoció a un anciano que, para desgracia de él, era familiar de una de sus víctimas, y lo habían condenado a vivir en un cementerio donde estuvieran los muertos, porque así sería la única manera de que el demonio junto con la muerte no lo alcanzaran. Claro que él al principio no le creyó. ¿Cómo podía un anciano cualquiera que estaba encerrado en la cárcel, al igual que él, lanzar una maldición como esta? Pero para hacerlo creer, el anciano hizo aparecer al mismísimo demonio, exactamente como te lo has imaginado, con cuernos, cola, dientes puntiagudos y muy alto. Por sus fosas nasales salía humo y por su boca fuego. Él se encargará de que cumplas, le dijo el anciano, y él no tuvo otra cosa más que aceptar lo que le estaban pidiendo. Es por eso que ahora vivía en el cementerio. Pero después de esta aparición, se cuestionaba si todo lo que había pasado en su vida, sus crímenes, el anciano, la aparición del cementerio, no eran más que imaginaciones, cosas que su mente creaba. Así que, decidido a que se había enloquecido y que no tenía por qué vivir en el cementerio, salió a las afueras. Ahí lo encontraron muerto a la mañana siguiente. 2 pasos había dado después de la reja del cementerio. La primera persona que lo vio fue a dar aviso al sacerdote. Este se encargó de llevar a cabo las
honras fúnebres y el entierro, ya que sabía que aquel hombre no tenía más parientes. En el pequeño cuartucho encontré una carta donde contaba su historia y ahora yo se las estoy contando a ustedes. También encontró muchas figuras religiosas, como buscando protegerse. ¿Acaso la maldición era real? No lo sabremos, o simplemente era como él pensaba, su propia mente, y fue tan fuerte que lo llevó hasta las últimas consecuencias. Y ahí termina esa historia. Esta creo que está un poquito más creíble que la de la boca. Eh, que tu mente después de hacer algo malo te atormenta, ¿no? Sí. Bueno, aquí donde yo vivo en Calera, que es un municipio de Zacatecas. Haz de cuenta que aquí hay una historia donde supuestamente hace mucho tiempo había una persona como que muy rica, pero también era como que muy ambiciosa y muy tacaña. Entonces, su oro, sus joyas, sus cosas como de más valor, las enterraron junto con él. Antes, aquí todavía hay lápidas viejísimas que son al ras de piso. Está el agujero, le tapan y las piedras arriba. Entonces dicen que a ese señor lo enterraron con todas sus cosas y que las personas, pues como que amantes de lo ajeno, fueron a desenterrarlo, de quitarle como que sus cosas. Se dieron cuenta porque lo dejaron sentado afuera, así acomodado afuera de la tumba, y se llevaron todo lo que había adentro. Entonces sus familiares de ese señor que estaba fallecido lo volvieron a enterrar normal, pero como que misteriosamente todas las demás personas que se robaron esas cosas fallecieron como en accidentes. Poco a poco todas fueron terminando y hasta ahorita como que la descendencia de esas familias son, haz de cuenta que estás así normal y se ve una noticia: hubo un accidente en tal carretera cercana aquí y era como un familiar allegado a una de esas personas que robó ese dinero de ahí. Y alguien más, ha habido 2 personas que se han ahorcado y también uno era nieto y otro era hijo de una persona de las que habían, y como que todos ellos se han envuelto como que en accidentes y en como muertes trágicas, y las personas pues de aquí tienen como que su leyenda urbana de que todo fue como que a partir de eso y de lo que estaban viviendo con esa persona. Sí, pues es que también nunca sabes a quién le estás robando, ¿no? Menos si ya falleció, en qué estaba metido, o qué traen sus cosas, o qué historia tiene esa persona, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad mejor ahí ni meterse, porque nunca sabes la historia de las otras personas. Sí, ahorita me estaba acordando, ya ves que me dijiste que tú habías visto como que a un señor con un sombrero en tu cuarto, ¿no? De los primeros videos que yo hice, venía una que era como del hombre del sombrero. No sé si lo hayas escuchado. ¿Nunca lo has escuchado? Este señor como que dio origen a la película de Freddy Krueger. Freddy Krueger es el que se aparece en los sueños y mata a las personas. Se les hizo como que en la investigación que hicieron, había como que personas cerca que habían visto como una persona igual como tú, como que en su cuarto, así en una esquinita, una persona alta parada con un sombrero. No se movía, no hacía nada, nada más los veía, no hacía nada. Lo que como que desarrolló la historia fue que se dieron cuenta que más personas lo estaban viendo también, pero en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en este caso, yo aquí en Zacatecas y tú allá en México, y luego otra persona en Estados Unidos, otra persona en Inglaterra, y no tenemos como que relación uno con el otro. Y de ahí empezaron a desarrollar como una investigación acerca de ese hombre, porque decían que no era normal que tantas personas estuvieran soñando con él o viéndolo a él y describiendo las características igual en diferentes partes del mundo, entre personas que no tenían como que relación. Y de ahí pues desarrollaron esa película de Freddy Krueger. Y ahorita me acordé porque me platicaste de eso y estaba haciendo como memoria y dije, esto es de ahí. Yo soy una de esas personas. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Se me fue la onda. Tú ya nos dijiste que sí crees en estas cosas, ¿no? En estos espíritus, en estos entes.
En los juegos que hay para interactuar con estos seres, ¿tú crees en ellos o sientes que nada más es como un invento de las personas para sacar algún beneficio? Pues creo que depende mucho de como el ritual y el juego y todo eso. O sea, creo que si lo haces así muy X como viene el juego y así lo intentas, pues creo que no pasa nada. Pero pues ya depende si lo haces con alguien que sí sabe más de eso, con alguien que esté muy apegado a eso, probablemente sí pueda suceder algo. Muy bien, Jesús. Entonces, pues eso sería todo por la plática. Espero que te haya gustado, que te hayas pasado a gusto y que en algún momento, pues más adelante podamos volver a tener una segunda parte, pero ya de forma presencial para que fluya un poquito mejor todo esto. Y claro, pues muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto. Muy bien. Entonces, bueno amigos, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Van a estar las redes de Jesús en la descripción del video para que vayan a seguirlo. Es un deportista con un nivel muy alto y estoy seguro que a muchos de ustedes les puede motivar el ver su disciplina y todo lo que ha logrado en todo este tiempo. Yo soy Omar González, él es Jesús Alcalá y esto fue Sexto Sentido.